¿Y si la arquitectura no está resolviendo los problemas, sino siendo parte de ellos? Buongiorno, soy Daniela Valencia y en este documental del día de hoy, criticando arquitectos, hablaremos de Manfredo Tafuri. Estamos con 4 expertas. Entonces, ¿quién es Manfredo Tafuri? Tafuri vivió una época donde muchos arquitectos creían que la arquitectura podía cambiar el mundo y resolver problemas sociales. Sin embargo, él pensaba distinto, que las cosas no eran tan simples. Decía que los edificios y las ciudades no dependen solo de ideas creativas, sino también de la economía, la política y el capitalismo. Por eso cuestionaba mucho las utopías arquitectónicas y criticaba la idea de que la arquitectura podía ser completamente libre o revolucionaria. Gran parte de su trabajo consistió en escribir libros y enseñar teoría arquitectónica. Fue profesor en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia y se convirtió en una figura muy importante dentro de la historia contemporánea. Entre sus publicaciones más famosas tenemos Proyecto y Utopía, Teorías e Historia de la Arquitectura y La Esfera y el Laberinto. Sus textos cambiaron la forma en la que muchos estudiantes arquitectos entendían las ciudades y los edificios. En cuanto a su personalidad, Tafuri era conocido por ser muy analítico, crítico e intelectual. Tenía una forma de ser bastante seria y directa al expresar sus ideas. No buscaba hacer sentir cómoda a la gente con sus críticas, al contrario, quería que arquitectos y estudiantes cuestionaran todo lo que les daba la sociedad. Muchas personas lo admiraban por su profundidad y honestidad, aunque otros consideraban que tenían una visión demasiado pesimista hacia la arquitectura. Y aún así, su influencia sigue siendo muy importante, más cuando tratamos temas de urbanismo, desigualdad social, gentrificación y demás problemas que vivimos en nuestra sociedad. Y un invitado muy especial, Manfuri, el acompañante de vida de Tafuri. Manfredo Tafuri fue un historiador crítico y teórico de la arquitectura nacido en Roma en 1935 y fallecido en 1994. Aunque estudió arquitectura y llegó a trabajar como arquitecto, se hizo mucho más reconocido por analizar y criticar la arquitectura de un punto de vista histórico, político y social. Hoy, décadas después de su muerte, Tafuri sigue siendo una figura muy controversial. Para algunos fue uno de los críticos más importantes de la arquitectura, pero para otros fue el señor que arruinó el optimismo para media generación de arquitectos. Estoy de acuerdo. Se elaboró. Manfredo Tafuri nació en Roma en 1935. Creció en una Italia marcada por la posguerra y la reconstrucción urbana. Mientras Europa intentaba reinventarse, la arquitectura moderna prometía crear un futuro mejor. ¿Y si esas promesas son imposibles? La mayoría de los arquitectos de la época creían en la arquitectura como herramienta social, pero Tafuri no estaba convencido. Entonces, ¿era pesimista? Más bien, realmente brutal. Brutalmente realista. Tienes toda la razón. Aunque estudió arquitectura, Tafuri pronto se inclinó hacia la historia y la teoría. Comenzó a investigar cómo la política, la economía y el poder influían directamente en las ciudades. Él decía que la arquitectura no se trabaja sola, siempre depende del sistema que la rodea. Su idea principal era que la arquitectura moderna había creado una especie de ilusión. Creía que muchos arquitectos pensaban que podían transmitir o transformar la sociedad únicamente diseñando edificios. Entonces, ¿él qué pensaba? Que el capitalismo siempre termina absorbiendo todo. Sí. ¿Y las manitas? En 1973 publicó Proyecto y Utopía, uno de los libros más importantes de la teoría arquitectónica.
En esta obra criticó las utopías modernas y explicó cómo la arquitectura terminaba subordinada a intereses económicos. Él decía que la arquitectura cree ser revolucionaria, pero muchas veces solo decora las contradicciones del sistema. Aunque muchas personas lo consideraban demasiado crítico, Tafuri cambió completamente la enseñanza de la arquitectura. Antes se analizaban edificios solo por su forma. Después de Tafuri comenzaron preguntas mucho más lógicas. ¿Quién financia el proyecto? ¿Quién se beneficia? ¿Qué impacto tiene en la ciudad? Como profesor en Venecia, Tafuri formó generaciones enteras de arquitectos e historiadores. Su enfoque combinaba historia, filosofía, economía y análisis urbano. Tafuri decía que no bastaba admirar edificios, sino que había que entender las estructuras de poder detrás de ellos. Décadas después, ¿sus ideas siguen vigentes? Completamente. Cuando hablamos de gentrificación, especulación inmobiliaria o privatización del espacio público, estamos hablando de problemas que Tafuri ya ha analizado. Y honestamente, si viera alguna de las ciudades actuales, estaría aún más preocupado. Totalmente. Totalmente. Sí, sí. Manfredo Tafuri nunca buscó destruir la arquitectura. Buscó entenderla críticamente. Quería que arquitectos y ciudadanos dejaran de ver las ciudades como simples objetos visuales y comenzaran a analizarlas como reflejos de la sociedad. Quizá esa fue la mayor aportación de Tafuri, obligarnos a cuestionar, porque detrás de cada edificio existe mucho más que concreto y diseño. Existe política, economía, poder y personas. Completamente de acuerdo. En un mundo donde las ciudades siguen creciendo y transformándose, las preguntas de Tafuri continúan vigentes. No solo preguntó cómo construir, preguntó ¿para quién? Ya estamos en posición exótica cada quien. Sí, ¿qué pedo con sus posiciones? Pero lo aplaudimos al final. No, mejor que sea necesario. Para saber.